cielo, por eso día a día enfrentamos esas realidades. Pero lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo lo enfrentamos. ¿Sabe usted que si se encuentra un huevo fecundado por un ave y hay un polluelo allí picoteando para poder abrir el cascarón y usted lo ayuda en su buena intención a salir, probablemente ese polluelo morirá en algunas horas? Es que el picotear del cascarón le ayuda a ese polluelo a desarrollar fuerza. Ahora bien, pensemos en los padres. ¿Saben cuántos muchachos están rompiendo el cascarón para ir a la edad adulta? ¿Y cuántos padres se lo están impidiendo, rompiéndoles ellos el cascarón? Hoy vamos a hablar acerca de la sobreprotección y los problemas que encara la sobreprotección y los hogares en los cuales muchos jóvenes y muchos muchachos, adolescentes, les toca vivir con padres sobreprotectores y controladoras. La mayoría de los padres sienten que están desarrollando una independencia saludable en sus hijos, pero resulta que ellos pueden estar criando a sus hijos de la misma manera en la cual ellos mismos fueron criados y cometiendo errores que también sus padres cometieron con ellos. Sin embargo, la forma en la cual hemos sido criados puede que no sea el diseño que Dios tiene para cada hogar, para desarrollar vidas independientes y para desarrollar vidas saludables. La sobreprotección mantiene entonces a una niñez controlada, pero sin darse cuenta prepara el escenario para un desastre en la vida. Los padres sobreprotectores sienten que ellos no desean, por supuesto, que sus hijos lleguen al desastre, al caos, pero los conducen sin darse cuenta. Bien, tenemos entonces que ellos crecen mientras que nosotros disminuimos. Así que veamos una pantalla donde vemos puntos interesantes sobre este tema. Cuando nacen nuestros hijos, tenemos el control de sus vidas en un 100%. Mientras crecen y se desarrollan, nuestro control va disminuyendo y su control creciendo. Es igual que una letra X grande. El lado izquierdo superior representa que tiene el 100% del control. En este caso es el padre. El lado izquierdo inferior representa al 100% de la dependencia de los hijos en sus padres. A medida que ellos crecen, toman más control en sus propias vidas. Y los padres que tenían el 100% cuando estaban niños, a medida que ellos van creciendo, entonces en el lado izquierdo superior ahora lo vamos reduciendo y gradualmente bajan a cero. Ese es el modelo de Dios. Ese debería ser el modelo saludable. Los niños crecen en control mientras los padres disminuyen. Así que al regreso nosotros tenemos el testimonio de varias personas, en este caso mujeres, que vivieron en hogares donde sus padres eran sobreprotectores, pero también tendremos la participación de dos expertos en este tema, como lo son Irma y Francisco Navarro. Así que quédese con nosotros aquí en Realidades. Continuamos aquí en Realidades. Hoy estamos hablando acerca de la sobreprotección y cómo afecta a tantos hogares. Recuerde que crecer duele, llegar a ser un adulto independiente duele. Todos nacemos en un mundo donde los demás son adultos mientras nosotros somos niños al momento de nacer. Todos son grandes, nosotros pequeños. Pero a medida que vamos creciendo se espera que llegue el momento donde podamos mirar incluso a nuestros padres cara a cara y poder llegar justamente a esa misma posición de adulto. Sin embargo, muchos jóvenes hoy, aunque han crecido, y muchas personas adultas sienten miedo de tomar decisiones, sienten miedo de fracasar o de fallar. Eso se debe a que probablemente vienen de hogares donde se les sobreprotegió. Pero tenemos acá a Francisco Navarro y Dirma de Navarro, y ellos nos van a decir cuál es la característica de esos hogares sobreprotectores, para que justamente nuestro público entienda a qué tipo de hogares nos estamos refiriendo. La primera característica de un hogar sobreprotector es el temor. ¿Temor a qué? El temor de los padres de vivir lo que ellos vivieron. Entonces, ese temor los lleva a hacer que sus hijos no pasen por lo que ellos pasaron. Ejemplo, si una persona, por ejemplo, tuvo una escasez física, material, ¿verdad? Ellos cuando tengan sus hijos,
por el temor de que sus hijos pasen por lo que ellos pasaron, ellos van a tratar de que en su hogar nunca falte nada. Claro, eso sería bueno, pero en exceso puede llevar a que el hijo sea un derrochador, ¿verdad? Por el temor de que el temor del padre, por supuesto, ese exceso da exceso al hijo, ¿verdad? O sea, los padres no desean, si ellos tuvieron fracasos, si ellos cometieron errores, no desean que sus hijos pasen por las mismas vicisitudes, problemas, por cosas que les hirieron y les dolieron mientras ellos estaban en ese proceso de crecimiento. Exacto, ese dolor que ellos pasaron, ellos tratan de evitarlo, porque en el hijo es más doloroso. O sea, para ellos ese dolor, ver a sus hijos pasándoles, es recordar su dolor pasado. Así que lo que reina no es tanto el amor, sino el temor. El temor. El temor, el miedo, justamente. Ahora, todos los hogares comienzan igual, donde los niños, por supuesto, dependen 100% de sus padres y donde los padres tienen el 100% de control. Así que cuando un hogar empieza, no hay problema. Exacto. ¿Dónde es que empiezan los problemas entonces? Empieza todo normalmente, pero cuando uno tiene un hijo, uno tiene el deseo de que ese niño llene un vacío. Por consiguiente, no están pensando que ese hijo tarde o temprano se va a ir, más bien les asusta que es pensar eso. Entonces los crían como para vivir siempre con ellos. Y entonces, ahora, cuando ya el hijo llega a los 18 años, 20 años y toma la vida adulta y no han sido preparados para la vida, entonces ellos se encuentran como que de golpe un cambio tan brusco, equivale como bajarlo de un 20º piso al piso de golpe y sea un golpe muy fuerte. Entonces los padres no toman conciencia de eso, de que voy a prepararlo para cada etapa porque algún día mi hijo se va a ir. Claro, o sea, algún día yo puede que no esté. Exactamente. Tiene que ver con todas esas cosas. Entonces la meta de cada padre debería ser criar a sus hijos para que lleguen a ser adultos y tengan realmente el 100% de control de sus vidas. Entonces estos hogares se caracterizan por miedo. Ahora también veo que hay una falta de límites en estos hogares, donde sencillamente yo no entiendo hasta dónde tengo realmente responsabilidad de tu vida y hasta dónde entonces comienza tu responsabilidad, en el caso del niño, ¿no? Que va ahora creciendo. Porque cada persona cuando vive debería llevar un moral, ¿no? Que es su propia responsabilidad, su propia carga. Ahora, en los hogares sobreprotectores veo que los padres entonces están tratando de llevar el moral del niño también. Exacto, porque el papá no está pensando en el hijo. El papá está pensando en cómo aliviar su temor, su dolor del pasado. Si yo crío a mi hijo pensando en él, ¿verdad? En sus etapas de la vida y preparándolo para cuando yo no esté o cuando él sea adulto, por supuesto yo voy a estar, yo lo voy a hacer bien, pero como el padre sobreprotector controlador no está pensando en el hijo, está pensando en él mismo. Exacto. Emocionalmente, ¿cómo entonces son este tipo de niños que están creciendo en hogares donde los padres son sobreprotectores? Son niños inseguros, de verdad, son niños inseguros, tienen temor a enfrentar retos, siempre pensando que no lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que están lisiados emocionalmente y con mucha ira interna, porque ellos se preguntan, yo debo tener algo malo por dentro, algo debe estar pasando en mí para que mi papá no me deje o mamá no me deje que yo tome decisiones, decida la ropa que me voy a poner, tome las decisiones normales que yo veo que otros niños toman. Entonces, inclusive esa ira interna luego se vuelve ira hacia Dios, decir, Dios, tú me hiciste defectuoso, ¿por qué tú me hiciste así? Claro. Claro. Ahora, ¿dónde está el límite entonces de un hogar donde se permite justamente que el niño vaya creciendo, vaya aceptando responsabilidades hasta llegar a ser un adulto saludable, y un hogar permisivo? ¿Dónde está allí el límite? Es importante lo siguiente, ¿no? De que el padre debe estar atento en que todo debe ser apropiado y de acuerdo a la realidad. Cada país tiene su estado económico, entonces ver a este niño, esta carga ya lo puede soportar, entonces le vamos a dar carga y vamos gradualmente incrementando la carga. Ahora, y también viendo la realidad, porque si realmente yo tengo para darle una cantidad a mi hijo y quiero darle más y no tengo, porque mi médico no lo permite, a veces meto en deudas.
en compromisos para que a mi hijo no le falte algo. Entonces me salgo de la realidad económica que estoy viviendo. Entonces el niño entonces empieza a interpretar de que mi padre entonces me da más de lo normal porque de lo que él me puede dar porque yo soy un inválido, yo soy incapaz, y el hijo interpreta eso como un rechazo más que nada como amor, y a la larga se siente como inseguros. Entonces es bueno que el padre esté claro que debe ver la cosa con claridad, que es apropiado y está bien de la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se relaciona la ira en un hogar sobreprotector? ¿Qué relación tiene que ver la ira con la sobreprotección? Nosotros decimos que la ira es la sobreprotección es el combustible para la ira, para la educación de los hijos, ¿no? Cuando yo veo que mis hijos están como que medio alterados, descontentos, me pongo a pensar en qué yo le estoy sobreprotegiendo. Veo la causa, entonces reduzco la sobreprotección y baja la ira. Porque un hijo que ha sido sobreprotegido es como débil. O sea, prácticamente cualquier incomodidad le molesta. Entonces, algo le está incomodando, entonces automáticamente estalla en ira porque no sabe incomodar, no sabe soportar la presión de la realidad. Entonces, porque papá siempre le ha impedido a soportar esa incomodidad. Entonces, la ira se va acrecentando poco a poco. Sí, cuando el niño comienza a sentir incomodidad, entonces papá sale a asumir la incomodidad él y permitir que el hijo entonces sea feliz, así que no tiene tolerancia. No tiene tolerancia. Por eso entonces se manifiesta más fácilmente en un hogar sobreprotegido la ira. Porque llega un momento entonces donde ese muchacho crece y entonces comienza a ver la realidad. Yo he sido un muchacho sobreprotegido, mis padres nunca me han permitido tomar decisiones por mí mismo. Lo que tú decías, algo anda mal en mí. Y eso, por supuesto, genera más ira en su corazón. Ahora bien, veamos entonces en esta pantalla cuáles son las características, porque ahora usted está pensando, pero ¿cómo será un adolescente sobreprotegido? ¿Cómo puede evaluar usted como padre, ahora que nos está viendo, o usted como joven, si realmente usted fue alguien sobreprotegido? Veamos esta pantalla. Primero, poca confianza en sí mismo y en Dios. Lo que es totalmente opuesto al efecto deseado es lo que ocurre como resultado de la sobreprotección. El joven desarrolla una dependencia excesiva en sus padres y pierde confianza en sí mismo o en Dios a través de los problemas de la vida. Los padres sobreprotectores se convierten en el Dios sustituto de sus hijos. ¿Para qué creer en ti mismo o en Dios cuando tienes un papá y una mamá que toman decisiones por ti? Entonces, lo primero que vemos, poca confianza en sí mismo y en Dios. Este muchacho está teniendo poca confianza en Dios porque papá y mamá son los que toman al final todas las decisiones. Cuando ese papá Dios no puede cumplir, estalla en ira. Claro, papá y mamá o papá o mamá es el Dios sustituto de ellos. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos, fueran muchachos responsables, buscaran de Dios, pero si yo estoy tomando el lugar de Dios, ¿cómo quiero que ese hijo algún día dependa de Dios? Yo mismo estoy impidiendo lo que anhelo, lo que yo quiero, ¿verdad? Claro. Sí, estoy saboteando el proceso. En este caso. Bien, quédense con nosotros porque en la próxima parte vamos a tener testimonios acerca de cómo experimentaron algunas mujeres que tenemos acá en el estudio la sobreprotección y las consecuencias que esto trajo a sus vidas. Quédense con nosotros aquí en Realidades. Bien, continuamos en Realidades. Hoy estamos hablando acerca de la sobreprotección. Y bien, tenemos con nosotros a 3 invitadas en cuyos hogares experimentaron la sobreprotección. Ellas son Loida de Peña, está también con nosotros Mariela Santander y está con nosotros Yosana de Rodríguez. Loida, cuéntanos, ¿en algún momento pensaste que eras capaz de realizar algo por ti misma? Hubieron bastantes momentos en que sí pensé en que podía hacer muchas cosas por mí misma, claro que sí. Pero la cuestión era que había falta de confianza en mí misma, precisamente porque eran mis padres, o sea, más que todo mi papá, que controlaba cada cosa que hacía, cada cosa que, o sea, él nos decía cómo debía hacerse las cosas adecuadamente, ¿ves? Si actuamos de cierta manera, él nos decía según lo que
entre comillas decía la Biblia, ¿ves? Más que todo era de manera muy literal la crianza que se dio en mi hogar. Era así como muy autoritarismo, o sea, solamente con una mirada ya nosotros sabíamos que no debíamos comportarnos así o no debíamos actuar así. Entonces, en realidad la pregunta era la que me hacía yo, era si realmente valía la pena hacerlo de la manera que yo creía. ¿Y tu confianza en Dios? ¿Era una confianza alta en Dios o sencillamente no tenías confianza en Dios? Era muy variable eso, porque a veces pensaba que sí tenía mucha confianza en Dios, pero había algo en mí, ¿verdad?, que decía como que, o sea, como estás pensando no es la manera correcta, porque debes no pensar se basa, como tu papá. Ajá, Debes pensar como piensa tu papá. Enseñando, ¿ves? Aquí en mis notas tengo que dice que cuando no se les permite a los hijos enfrentar los problemas, primero crean un mundo de fantasía para el joven adulto. 2, el padre no crea un mundo de fantasía para ese joven adulto. 2, crea una prisión emocional y tal vez nunca dejen el hogar. O 3, o dejan sus hogares sin avisar y sin hablarlo con los padres o sin relacionarse con sus padres por algunos años. ¿Cualquiera de estas cosas te ocurrió a ti? Claro, la de abandonar el hogar. Ajá, ¿qué pasó contigo? Como a la edad de 17 años, bueno, tomé la decisión de irme con un hombre, ¿verdad? Hacer mi vida fuera de todas estas reglas. O sea, era como a ver si yo podía hacer, como liberarme de este padre autoritario, de más que todo, aunque con mucho dolor, porque en realidad no sabía qué me iba a enfrentar, pero era como la libertad. Pero en sí, cuando quise ser libre, ¿verdad?, entonces me uno a un hombre que es también controlador, ¿ves? Que seguían los mismos patrones de tu papá. Eso, o sea, cuando ya estoy dentro del hogar, descubro que mi pareja es muy Tú te controlador. enamoraste de alguien muy parecido a tu papá. Parecido a mi papá, pero claro, yo no lo veía así, ¿ves? Porque era como algo normal en mi vida, o sea, desde toda mi crianza fue alguien que impuso reglas, tomó decisiones por mí y todo aquello lo veía como algo normal. Sí, también se encuentra con nosotros Mariela Santander y en cuanto a tu testimonio, ¿cómo afectó tu vida? Porque tengo en mis notas que tu mamá era sobreprotectora. ¿Cómo te afectó esa sobreprotección de tu mamá? Bueno, yo fui criada por mi mamá y por mi abuela, ambas sobreprotectoras para conmigo. La sobreprotección me afectó porque aunque se hace desde el amor más grande y más profundo expresado por estos dos seres para conmigo, la sobreprotección creó en mí mucha inseguridad, porque siempre la mamá y la abuela estuvieron a mi lado y aún siguen estando, gracias a Dios también por la vida de ellas, pero estaban siempre para protegerme de que no me ocurriera nada, de que no me afectara, de que nada me pudiera perturbar, ¿no? Realmente que yo tuviera una vida feliz, libre de conflictos, de problemas, de situaciones, y eso creó en mí inseguridad en muchos momentos porque esa no era la realidad con la cual luego yo me iba a enfrentar. Entonces esa sobreprotección me lleva a crear indecisiones en mi vida, o sea, ante una situación no sabía qué hacer, sí, y tenía mucho temor a equivocarme por errar en aquella conducta que me habían trazado, era la que debía hacer. Exactamente, es un mundo de fantasía, porque todo el que vive tiene que enfrentar fracasos, tiene que enfrentar que va a cometer errores. Ahora bien, ¿cuáles fueron tus relaciones en tu juventud? Bueno, en tanto mi niñez como mi juventud, yo considero que no las viví y que no las disfruté. Incluso siempre mi familia me comentaba
o comentaban y me caracterizaban como que yo era una vieja prematura. Porque claro, yo no vivía como niña o como adolescente, yo vivía como una adulta, como mi mamá, como mi abuela, y siempre tratando de vivir de una manera muy racional siendo niña, cosa que era muy difícil, ¿ok? Pero en esos momentos de niñez y de juventud hubo en mí mucha soledad, porque el miedo me impedía relacionarme abiertamente con los otros. Siempre estaba el temor de si algo me pasara. Y si mi mamá y mi abuela no estaban para protegerme, por ejemplo, en el colegio, yo no lo disfruté. O sea, yo no recuerdo la escuela como algo bonito, algo agradable, donde hubo muchas vivencias, o el bachillerato. No lo recuerdo porque siempre tuve un comportamiento muy apegado a lo que debería ser. Y por supuesto, pues me cuidaba mucho, porque al no estar ellas conmigo, tenía que algo me pudiera pasar. Sí. Ahora, ¿buscabas personas controladoras para relacionarte? Como siempre estuve hasta cierto punto cómoda, porque mientras fui niña, fui adolescente, esa situación de ser controlada, de ser cuidada, de ser sobreprotegida, me daba cierta seguridad, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, estaba acostumbrada a manejarme cómodamente en situaciones donde otras personas pudieran marcarme el camino hacia donde voy, una persona que me fuese abriendo el camino delante de mí. Y por supuesto, esto me llevaba a sentirme cómoda con personas que pudieran controlar las situaciones, no dándome cuenta que estaba siendo yo controlada en ese momento. Como te decía, en ese momento de niñez, uno siempre, o yo estaba siempre buscando a alguien, ¿no? O una maestra, o un adulto, o una amiga que me protegiese. La situación es cuando llego adulta, donde la realidad en la cual yo me tengo que enfrentar no es aquella realidad de fantasía, donde no había conflictos, donde todo el mundo estaba para protegerme, para cuidarme. Luego salía una realidad sí, donde los demás amortiguaban tu dolor. Claro. Entonces, luego ya de adulto, es que yo me voy dando cuenta, despertando y entendiendo hoy en día el dolor y la tristeza que yo sentí de niña o de adolescente ante la soledad que vivía, porque tenía mucho temor a relacionarme con otros. Entonces, claro, eso me lleva. Y de adulta, por supuesto, crea inseguridades, dificultades para relacionarse con las personas, porque hay desconfianza, indecisiones, y eso va creando, por supuesto, un cordón umbilical fuerte con lo que es la familia. Exactamente. Bien, tenemos también a Yosana Rodríguez. Cuéntanos, Yosana, ¿qué consecuencias trajo a tu vida la sobreprotección? Mira, cuando uno crece en un hogar donde hay mucha sobreprotección, donde deciden por ti, donde no permiten que te incomodes por nada, donde todo te lo hacen, donde hay mimos excesivos y siempre hay como un temor a que algo te pase o que tú no lo puedes hacer bien, llega un momento en que tú vas creciendo y esa sobreprotección te va como asfixiando. Entonces tú quieres romper con todas las reglas que hay en el hogar, con todos los valores familiares, pero muchas veces el adolescente lo hace de una manera muy abrupta y empieza a tomar decisiones que son nefastas para su vida. Quiero deslastrarme ya de ese control, así que comienzo a tomar decisiones que me llevan al caos inmediatamente. No voy por etapas. Nunca he cometido errores, porque todos los errores, bueno, sí los he cometido, pero mis padres han asumido las consecuencias. Pero ahora entonces voy a decidir e irrumpo con todas las reglas, y incluso con la autoridad. Y es la segunda característica, ¿no? Rechazo a las reglas, a la autoridad y a los valores. En tu caso, ¿cómo se manifestó ese rechazo a las reglas, a la autoridad y a los valores? Pero me lo vas a decir luego de este corte comercial, y usted allí en su casa
como padre puede ahora estar evaluando si realmente sus hijos adolescentes, toda esa ira que están experimentando, es porque seguro usted les ha hecho un cerco y ellos quieren liberarse de ese cerco. Así que quédense aquí con nosotros y ya regresamos. Estamos nuevamente aquí en Realidades. Hablamos entonces acerca de la sobreprotección y cuáles son las características de un adolescente que ha sido criado en un hogar donde ha sido sobreprotegido. Lo primero es la poca confianza en sí mismo y en Dios. Lo segundo es irrumpir contra las reglas, el rechazo a esas reglas, a las autoridades y a los valores. Teníamos una pregunta para Josana. ¿Cómo se manifestó en ti ese rechazo a las reglas, a la autoridad y a los valores? Bueno, lo que te explicaba antes, que cuando hemos sido muy sobreprotegidos, controlados, toman decisiones por nosotros y no nos dejan crecer a medida que nosotros vamos creciendo en edad. Llega un momento en que nosotros rechazamos, pero a veces de manera muy abrupta, las reglas de casa, las reglas de los colegios, las reglas de los profesores. Tenemos problemas con figuras de autoridad, porque queremos tener una cierta libertad de que nos dejen escoger ciertas cosas o que nos permitan sentirnos capaces de hacer ciertas cosas que van de acuerdo a nuestra edad. Cuando eras niña lo manifestabas en ira, pero ahora, una vez que fuiste adolescente, vino la venganza. Y en muchos muchachos se manifiesta como, bueno, ahora me voy a vengar, ahora sí lo voy a hacer a mi manera. ¿Tú sientes que hiciste algo a tu manera? Bueno, inconscientemente es una forma de que los adolescentes se vengan, ¿ok? Es algo como inconsciente, porque ellos quieren romper con esas reglas, demostrarle a los papás que sí pueden ser capaces de tomar algunas decisiones. ¿Y en tu caso qué hiciste? Mira, empecé a salir mal, hubo varias épocas. Hubo una época donde empecé a salir mal en la escuela, en el liceo, me quedaron materias, empecé a salir, llegar tarde, no hacerle caso a mi mamá a la hora de llegada, enfrentarme a ella cuando ponía alguna regla, alguna norma. Y luego, ¿verdad? Hubo otras situaciones, quise salir del hogar, me casé muy joven, ¿verdad? Y muchas veces es buscando esa independencia. En el caso de Loida, tú también saliste del hogar siendo muy joven, 17 años. ¿Crees que eso fue como una forma de venganza? Bueno, yo creo que sí, una venganza, pero pasiva. Más que todo al que, oye, ¿por qué no me permiten o no me permitieron tomar decisiones por mí misma? O sea, era como el tanto control. La información que se me daba era que no confiaban en mí, en que yo podía tomar decisiones. O sea, me estaban dando una instrucción basada en la palabra, en la Biblia, ¿no? Ok, ahora era como darme un espacio de que ya tú sabes, ya tú conoces, ahora ve, camina, pues, escoge, exactamente. Sí. Otra característica es que la mente se cierra. Y existen 3 razones, según lo que tengo en mis apuntes, por las cuales los adolescentes no escuchan a los padres. Uno es porque hay sermones ilimitados, sin retroalimentación. O sea, el padre está hablando, dando un gran sermón, pero sencillamente nunca le pregunta al hijo, ¿y qué piensas tú? Nunca está escuchando al hijo, siempre está dando, pero no está oyendo lo que el hijo piensa, lo que el hijo cree, porque probablemente si el hijo opina, ni siquiera le va a permitir que opine, que diga algo. Lo segundo es el fracaso de los padres en practicar lo que están predicando, en practicar esas reglas a las cuales someten a sus hijos, en que ellos mismos las practiquen. Y lo tercero es el poco esfuerzo de los padres por entender que sus hijos no lo están escuchando. Ellos están diciendo lo que están diciendo, pero sus hijos ni siquiera los están escuchando. Entonces, ¿alguna de estas características se manifestó en alguno de ustedes 3? Sí, claro. Fue la primera que dice cuando ellos hablan y nosotros escuchamos nada más, pensamos, tenemos como opiniones basadas en lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces no, o sea, como que la expectativa o lo que ellos están diciendo es un estándar muy alto para alcanzar
y uno lo que hace es desanimarse. Yo me desanimaba, o sea, decía, yo no puedo ser una buena cristiana porque tengo esta cierta manera de pensar, porque era una vida religiosa más que todo, fue la que se me enseñó a mí. Sí. O sea, tienes que ir a la iglesia todos los días, hacer esto, orar, o sea, era hasta la forma de comunicación que yo tenía que tener con Dios, ¿verdad? Era controlada, ¿ves? Entonces, no tenía mi propia forma de comunicarme y de relacionarme con Dios. Sí. Cuando tú te vas de tu hogar, ¿tú sabías el impacto emocional que esto iba a producir en tus padres? Sí, claro. Yo sabía que esto, es más, todo hasta la membresía se me vino a la mente, mira, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? Pero todos los amigos dentro de la iglesia, pues, donde tú estabas asistiendo. Exacto, pero yo pensé en mí, ¿no? Que no me importaba nada lo que estaban diciendo, era mi vida, ahora era yo. ¿Ves? Entonces, lo que yo quise, algo que sí me dolió bastante, que yo quería, que mi padre me atendiera, o sea, qué pensaba, cómo me sentía, e incluso cuando él no estaba, ¿verdad? Esto lo tuve yo con este muchacho con el que me fui, ¿verdad? Que sí me entendió, sí me escuchó, sí me aceptó como yo era, mi manera de pensar, de actuar y todo. Entonces me llevó a tomar esa decisión inmadura. Exactamente. Que trajo consecuencias graves. La pregunta es, ¿y esa decisión fue buena para ti? ¿Esa decisión fue exitosa para ti? ¿O a la larga te diste cuenta que caíste en un caos, en un vacío, por tomar una decisión tan abrupta? Sí, no, mira, eso, como dices tú, en un vacío total, que yo no sabía qué hacer, incluso me sentía desamparada por Dios, porque como había roto todas las reglas, y si yo rompía las reglas, una de las cosas era que hasta mi salvación la perdía. ¿Y sentías que ahora ni siquiera Dios estaba conmigo? O sea, que ahora tenía que pasar por eso, porque eso era lo que me merecía, pues. O sea, un hombre que era alcohólico, que su preferencia eran sus amigos, sus amistades, o sea, su hogar no era una prioridad para él. Exactamente. Bien, tenemos que la cuarta característica es la rebelión. Se caracteriza por una mente cerrada hacia Dios y este desprecio por la familia, muchas veces que proviene del dolor y la ira, que produce un vacío y una súplica de pertenencia. O sea, ese joven, él desea pertenecer, él desea agradar a su familia, pero sencillamente se siente inútil, es como que no puede, no importa lo que se esfuerce, siempre él va a estar por debajo del estándar que sus padres desean. Y lo quinto son las relaciones de odio-amor. Un niño en un hogar controlador vivirá su vida en una montaña rusa emocional, ¿no? Por un lado, ha desarrollado un excesivo sentido de dependencia, pero por el otro lado, un profundo deseo de ser amado. Pero muchas veces no se siente amado, porque son reglas a las cuales se le impone. Ahora, el temor es una de las características que también va a permanecer en este tipo de relaciones donde los padres son controladores. En tu caso, Mariela, ¿cómo tú crees que se manifestó ese temor en tu vida? ¿Y qué consecuencias trajo? ¿Y cuándo te diste cuenta, oye, mira, esto realmente me trajo consecuencias? Sí, el temor que yo sentía era qué me podía pasar estando fuera de lo que era el nido familiar, ¿verdad? Estando fuera de lo que era la protección de mi mamá y de mi abuela. Yo, a diferencia de las amigas que me acompañan acá, yo no me rebelé, yo no me fui de casa, mas yo todavía permanezco en mi casa. Yo, aunque tengo un lugar para vivir, yo básicamente me mantengo en la casa con ellos, pues. Es el temor a que, y de hecho, he asumido conductas de adultas que cuando me he alejado de casa, por supuesto, no tenía la información que tengo hoy, me relacionaba con personas, ¿verdad?, que de alguna manera me controlaban, y eso generaba relaciones inadecuadas, dolorosas, que me llenaron de mucho dolor. Entonces volvía otra vez a la casa, porque allí me siento segura, protegida. Pero esto indudablemente
de una u otra manera lo afecta a uno para ir madurando y enfrentarse a lo que es tener uno su propia casa y llevar la vida. Aunque yo estoy ahora al frente de la casa, ¿no?, de materna, pero sigue siendo la casa de la mamá, ¿no?, de la abuela. Entonces se pueden dar esos casos. Yo no me rebelé, yo siempre estuve más, acepté sumisamente las exigencias. No siento que me costara o que el estándar en ese entonces fuese alto, ¿no?, sino que había que estudiar y salir muy bien, excelente. Yo lo hacía. Era buen estudiante, lo hacía bien y estudiaba. Pero es que ahora yo me di cuenta que no hacía otra cosa que eso, porque hacer una cosa diferente de eso me daba temor, ¿ves? Entonces, indudablemente, hoy día me pongo a pensar y digo, sí, esa niña de aquel entonces tuvo muchos temores, tuvo muchos miedos al fracaso, porque yo temía no satisfacer la demanda y entonces me iban a rechazar, ¿ves? Me iban a rechazar y iba a ser criticada, ¿ok? Y entonces eso, ante esa posibilidad de que me fuese a generar el dolor, entonces yo me apegué a las exigencias de lo que era el hogar. Exactamente. Bien, tenemos entonces una información importante para usted como padre que le va a ayudar justamente a tener un equilibrio entre la sobreprotección y la independencia. Primero, permítale a cada hijo tomar decisiones apropiadas a su edad. Segundo, no le pida a cambio de su amor un patrón de conducta esperado. Demuéstrele amor incondicional. Tercero, anime y motive a su niño en cada etapa hacia la adultez. Cuarto, reduzca el control a niveles apropiados con la edad. 5. Trate de indagar alguna señal de desconfianza hacia usted en su hijo. 6. Pídale a Dios que le dé las llaves para abrir la mente de su hijo si él le ha dejado por fuera. 7. Trate de comprender por qué su hijo escoge los amigos que tiene. 8. Identifique el patrón para expresar la ira por parte de su hijo y determine cuál es la necesidad detrás de esta. Bien, en medio de todos estos consejos, justamente para ir a un equilibrio entre la sobreprotección e independencia, podríamos explicar algunos de estos. Por ejemplo, tomar las decisiones apropiadas a su edad. ¿A qué se refiere esto? Importante, como dije anteriormente, ver el estado sociocultural de la persona. Entonces, el padre debe centrarse en el niño. Por ejemplo, hay niños que son más hábiles para una cosa, o en otro caso son menos hábiles. Entonces hay que analizar el niño completamente, cómo es su realidad, cuáles son sus aptitudes, y de dónde está, ir llevándolo gradualmente, poco a poco, hacia una independencia. Se requiere realmente un plan. Los padres estamos un plan para poder ir llevándole de donde están, porque no todos los niños son iguales. Todos tienen una forma de ver, de valorar la vida, unos son más hábiles para el estudio, otros para cosas manuales, y entonces de donde estén hay que hacer un trabajo. Sí. Y, por ejemplo, cuando nace mi hijo, ya desde el momento en que yo lo tengo en mis brazos, yo tengo que ir pensando que ese hijo yo lo voy a preparar para cada etapa de la vida. Desde muy temprana edad, enseñarlo a tomar su tetero, a que tome su tetero, que vaya él haciendo cosas por él mismo. Por ejemplo, en el área del vestuario, yo puedo, por ejemplo, ponerle 3 combinaciones de ropa y decirle, ¿cuál te gusta de estas 3? En vez de decirle, tú te vas a poner esta ropa. Hijo, ¿quieres jugo o quieres leche? Ponerlos a escoger desde muy temprana edad, y de acuerdo, ¿verdad?, por supuesto, a la edad, e irlos entrenando para la vida, sabiendo que esos hijos, yo soy como un ayero para ellos, que algún día yo no voy a estar y que algún día ellos se van a enfrentar en la vida con muchas dificultades y que no va a ser, no voy a estar yo todo el tiempo. Exactamente. Entonces, los padres hoy pueden comprender que ellos, cuando el niño nace, tienen el 100% de control sobre ellos. Pero a medida que ese niño va creciendo y ese niño va tomando independencia de sí mismo, por sí mismo, ser independiente de los padres, entonces el control de los padres va disminuyendo. Llega el momento donde los padres tienen tanto control
como el muchacho tiene tanta independencia. Pienso que esa es la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde existe el cruce. Pero entonces cuando van siendo más jóvenes y van hacia la adultez, ahora el padre va a tener menos control. Y una vez que dejan el hogar, se casan, pues el padre tiene ya cero control allí. Debería ser así, pero muchas veces inclusive ya el hijo tiene 30, 40, está casado con hijos y el padre no quiere soltar control todavía, o sea, a nivel emocional especialmente. El padre se queda en la mitad de la X. Inclusive la persona puede casarse, si yo tengo injerencia en su matrimonio, si es una esposa, por lo menos la mamá empieza, mira, si vas a sacar al hijo, le metiste el abrigo, le metiste el cepillo, hiciste esto, entonces yo tengo control sobre ella y sobre sus hijos también, sí. Porque yo no abandoné el control. ¿Se vuelve una madre matricéntrica o sencillamente establece un matriarcado? Exacto, si yo estoy, es como como decía mi esposo, si yo la independencia es como si yo estoy bajando a mi hijo amarrado desde un piso alto, ¿verdad? Entonces en cada etapa de la vida yo lo voy bajando un poquito y un poquito hasta que yo lo pongo a salvo, pero ya habiéndolo entrenado. Ya llegó a la acera, ya llegó a la calle, ahora él debe caminar. Debe caminar y ahora ya es mi amigo. Es importante que el padre entienda de que el padre tiene que bajar el control para que el hijo asuma independencia, porque si el padre no quiere bajar el control, el niño no puede, entonces ahí viene la rebelión. Bien, espero que estos consejos le ayuden a reducir la ira dentro de su hogar y que usted pueda realmente criar hijos que vayan hacia la edad adulta y puedan tener realmente el control. Así que recuerde que como padre nuestra responsabilidad es temporal. Quizá usted está notando todas estas reacciones de las cuales hablamos en nuestros testimonios en la vida de sus hijos y no está entendiendo que usted mismo es quien está propiciándolas. Llame a estos números telefónicos que aparecen en pantalla para mayor información. Quizá usted necesite ir a un especialista, necesite ir a un grupo que le pueda ayudar en medio de esta situación. Nos vemos en otro próximo programa de Realidades.